¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles y agradecer al Señor por el privilegio que me concede de conectarme nuevamente con ustedes a través de este medio para continuar en el estudio de la palabra de Dios. Gracias damos al Señor por la noche, por el nuevo día, por el descanso, por el privilegio de amanecer con vida y por el privilegio que nos concede del programa Reavivados por su palabra. Hoy estamos llegando al capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta, como he dicho, esencial, muy importante para el cristianismo, donde el apóstol desarrolla los conceptos de la justificación por la fe y nos conduce entonces a entender el valor del sacrificio de Cristo y la inutilidad de nosotros para salvarnos a menos que aceptemos la gracia redentora del Señor Jesús. Comienza el capítulo 5 diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando yo entiendo que mi salvación depende única y exclusivamente de lo que Dios ha hecho por mí, y recibo a Cristo como mi Salvador, le abro el corazón, entonces en mí hay una transformación en todos los aspectos. En primer lugar, empiezo a caminar por la senda que el Señor quiere que yo camine. Y ese caminar por la senda divina, ese caminar por la senda de Cristo, está entonces trayendo paz a mi corazón, está trayendo tranquilidad, está trayendo victoria, está trayendo paz mental. Cuando intento salvarme por mis obras, cuando intento salvarme por mis acciones, entonces no tengo paz. Porque voy descubriendo poco a poco que mientras más intento ser bueno, mientras más intento portarme bien, mientras más intento hacer las cosas correctas, entonces peor me estoy comportando. Descubro que soy más pecador que lo que imaginaba. O si logro alcanzar ese ideal humano, entonces estoy sintiendo que soy superior a los demás y eso también está trayendo conflictos. La justificación por la fe, el hecho de recibir a Jesús, trae paz al corazón. Trae no solamente paz al corazón, sino que da entrada a la gracia divina, la justificación por la fe. Dice el apóstol Pablo que nos da entrada a la gracia divina, es decir, nos conecta con el cielo, nos coloca allí frente al santuario, al trono de la gracia. Nos ayuda para entender la intercesión de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que la justificación por la fe nos permite enfrentar las tribulaciones con paciencia. Y la paciencia genera prueba y la prueba esperanza. La esperanza no defrauda, dice el apóstol Pablo, porque aquellos que han confiado en la intercesión de Cristo, entonces obtienen la victoria. El apóstol Pablo a los Gálatas, o escribiéndole a los Gálatas, les dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué interesante, porque el apóstol aprendió que no importaba cuán bueno había sido él en el pasado supuestamente, ahora al recibir a Cristo por la fe, el Señor hacía un milagro extraordinario en su vida. Permitámosle al Señor vivir en nosotros. Aceptemos por gracia, aceptemos por fe su gracia, mejor dicho. Aceptemos por fe el hecho de que Él quiere hacer nuestra salvación una realidad. No te empeñes en ser salvo, empeñate en vivir con Cristo Jesús. Permítele al Señor morar en tu corazón y Él va a producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando Cristo lo produce en nosotros, entonces hay seguridad de victoria en primer lugar y tenemos una protección contra el orgullo. Hay algunos hermanos, algunos cristianos que sienten orgullo de su vida. Yo cuando decidí dejar de hacer esto, lo dejé de hacer. Cuando yo dije que no mentía más, no mentí más. Cuando yo dije que no iba a hacer más esto, no lo hice más. Y entonces
empiezan como el fariseo a hacer una lista de logros espirituales. Tú y yo no tenemos ningún logro. Cualquier cosita buena es producto del Señor Jesús. Es solamente Cristo Jesús el que debe brillar. Es solamente Cristo Jesús el que debe resaltar. Es gracias a su intercesión que tú y yo hoy moramos en la iglesia y nos preparamos para la vida eterna. Ahora, el apóstol Pablo en este capítulo va a mostrarnos el amor del Señor al morir por los pecadores. Siendo enemigos, Él murió por nosotros. Dice, puede que alguien muera por un amigo, dé su vida por alguien que ama, pero darlo por los enemigos, eso es inaudito, eso no se entiende. Cristo lo hizo siendo aún nosotros enemigos, siendo nosotros pecadores, odiando los principios de Dios. Él murió por nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, si Cristo fue capaz de morir por nosotros estando enemistados, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados no seremos salvos de la ira venidera? Bendito sea el Señor, mis hermanos queridos, porque tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, le hemos abierto la puerta del corazón. Ahora permitamos que Él siga transformando nuestra experiencia y nuestra vida. Luego el apóstol Pablo, en este capítulo, va a hacer una relación entre el primer y el segundo Adán, es decir, entre el Adán literal y Cristo Jesús. Por culpa de Adán, dice el apóstol Pablo, por culpa de un hombre entró el pecado y el pecado cubrió toda la humanidad. Y como entró el pecado, la muerte, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Y saben que esta expresión es interesante. No está hablando, el apóstol no se está refiriendo al pecado individual de cada uno, que tú y yo hemos pecado, que es una realidad, sino que se está refiriendo al hecho de que ser descendientes de Adán, al Adán quebrantar la ley, al Adán haber vivido contrario a los principios del Señor, al haber desechado la palabra de Dios, entonces contaminó toda la raza humana. Pero entonces emerge Cristo Jesús. Y así como el pecado entró por causa de uno, y así la muerte, por causa de uno entra la vida y la salvación. Cristo vino a esta tierra con la intención de convertirse en el segundo Adán, es decir, demostrar que el pecado de Adán no tenía justificación. Y al no justificar el pecado, y al vivir una vida victoriosa, al ser tentado en todo pero sin pecado, arrastrando 4000 años de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza física pecaminosa, entonces Cristo se convierte en nuestro ejemplo. Cristo se convierte en nuestro intercesor. Cristo se convierte en nuestra victoria. Y así como por el pecado de Adán, tú y yo estamos condenados a morir eternamente, por la victoria de Cristo Jesús. Si le aceptamos hoy, si le recibimos en nuestro corazón, entonces estamos listos para vivir por toda la eternidad. El último pensamiento que aparece en este capítulo, que el apóstol Pablo resalta, es que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Aunque ya él ha hablado de que hubo pecado desde Adán hasta Moisés, es decir, desde Adán hasta que se dio la ley escrita. La ley siempre ha existido. El pecado siempre ha sido pecado. De hecho, el mundo antediluviano fue exterminado por el pecado. Sodoma y Gomorra exterminado por el pecado. Pero entonces emerge la ley, dice el apóstol Pablo, para mostrar el pecado. Por eso dice para que abundase el pecado. ¿Por qué razón? Porque antes que la ley fuera dada, quizás algunas personas pensaban que lo que estaban haciendo no era malo. No tenía nada de malo. No había una legislación que lo
que lo restringiera, pero ahora aparece la ley. Y entonces restringe el comportamiento humano. Muchas de las acciones humanas son condenadas allí en la ley porque definitivamente van en contra del carácter de Dios. Pero alabado sea el Señor, porque donde abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. Es verdad que ahora estamos condenados por la ley, pero por Cristo Jesús, por su victoria en la cruz. Cuando le recibimos por la fe, entonces nos hace salvo, y al hacernos salvo nos conduce a obedecer su ley, a obedecer su palabra. Ya no la vemos como una lista de condenación, sino la vemos como una lista de glorificación, es decir, la que nos conduce a una vida perfecta y santa por la gracia de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Te desafío a seguir estudiando la Biblia, a estudiar el capítulo por tu cuenta. Este tiempo es muy corto para desarrollar todas las ideas que allí están, pero a hacerlo fortalecerá tu fe. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Permítenos entender estos conceptos para tu honra y gloria. En Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.